Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 3, donde vamos a abordar una nueva dimensión acerca de la práctica docente, ¿sí? Entendida, como decíamos al comienzo de las clases, como una práctica social compleja, ¿sí? Y el hilo conductor de esta clase será la relación que trataremos de establecer entre la práctica de la investigación y la práctica docente, o responder a una pregunta de ¿para qué sirve la investigación educativa o qué de la investigación educativa sirve a la práctica docente? ¿Sí? ¿Y qué significa pensar la práctica investigativa desde y para la formación docente, la investigación desde y para las escuelas o desde y para la educación? En ese sentido, la presentación de hoy está focalizada principalmente en dos grandes investigadoras del campo educativo en Argentina. Una de ellas es Elena Achilli, con su texto Investigación y Formación Docente, y Ana María Sopi, con un texto que se llama ¿Para qué sirve la investigación educativa? ¿Sí? Nos parece interesante, si bien hay un gran cúmulo, no solamente de investigaciones, sino investigadores que se dedican a esta relación entre la investigación y la práctica docente, hemos tomado la decisión de rescatar estas dos autoras, primero porque son referentes en términos de investigación educativa en el país, y vienen de campos de formación académica diferente, pero que en la lectura uno puede encontrar puntos de contacto, puntos de acuerdo y puntos de discrepancia, que eso nos parece interesante para sumar a la discusión, ¿sí? Entonces, por un lado, Elena Achilli viene del campo de la antropología y sus investigaciones están disculpen la expresión, están dedicadas a la perspectiva socioantropológica en educación, tratando de mostrar un poco la cotidianidad de los escenarios educativos, la cotidianidad de la práctica docente. Como les decía, un poco la perspectiva socioantropológica que nos propone Achilli tiene que ver con mirar los contextos, mirar los actores y mirar qué mundo, qué sentidos construyen los actores en esos contextos, en este caso, en este universo escolar, en estas instituciones escolares donde nosotros estamos mirando la práctica en esta primera instancia. Y en ese sentido, las propuestas de Achilli, tanto el libro que yo estoy presentando en esta clase como sus otras publicaciones, tienen que ver con rescatar el enfoque etnográfico y socioantropológico para la educación, y fundamentalmente en dos aspectos que a nosotros nos parecen interesantes para aportar a la reflexividad de las prácticas. Uno de ellos tiene que ver con esta idea de mirar el contexto, ¿no? De construir esta noción de cómo intervienen distintas dinámicas en esos contextos, pero sobre todo el corte sincrónico y diacrónico que atraviesan esos contextos. Y por el otro lado, esta idea de poder descotidianizar y desnaturalizar no solamente las prácticas, sino las nociones de los agentes, de los sujetos que están en las instituciones, y en el caso de los docentes poder
descotidianizar nuestras prácticas. Y descotidianizar quiere decir poder tomar esta distancia, ¿sí?, entre lo que hago todo el tiempo y pensarlo a través de ciertas categorías teóricas que me permiten ver la totalidad, o en todo caso mirar cómo se establecen las relaciones entre los elementos, que ese es también un aporte que hacen las dos autoras, ¿no? Rescatar esta idea del pensamiento procesual, no solo para comprender, va a decir Anna Sopi, para comprender las realidades educativas, para comprender las dinámicas institucionales, para comprender la práctica educativa o pedagógica, en realidad, sino también para poder transformarla, para poder producir una práctica docente emancipadora, para poder producir quiebres en la forma en que concebimos las instituciones y la necesidad de producir no solamente un conocimiento científico en términos de la investigación, sino también una práctica pedagógica que permita la producción de un conocimiento emancipatorio, ¿sí? Y acá pueden ustedes establecer relaciones con la clase que vimos del pensamiento decolonial y cuáles eran los principales aspectos que proponían los referentes del giro decolonial. Esa es una invitación que les dejamos para que ustedes vayan encontrando esos hilos conductores para tejer esto de la complejidad, ¿no? Entonces, fundamentalmente la perspectiva que nos va a traer a Chile es estos procesos de descotidianización y desnaturalización, no solamente de los escenarios educativos o de las realidades educativas o de las dinámicas escolares, todo dependiendo de la perspectiva en la que yo me estoy parando para definirlas desde esas categorías, sino también para descotidianizar esa práctica pedagógica, ¿sí? Sacarla de esa rutina de lo cotidiano para poder pensar qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué estoy pretendiendo con eso que estoy haciendo y cuáles son las posibilidades de modificación, transformación y sobre todo esto que nos invita a hacer Anna Sopi acerca de la posibilidad de emancipación de esa práctica pedagógica, ¿sí? Y la posibilidad de producir sujetos emancipados, no solamente el sujeto que aprende, sino fundamentalmente el sujeto que enseña, digamos, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar en ambos textos esta posibilidad de qué pasa con la producción de conocimiento y por qué la investigación científica en ciencias sociales en general y la investigación educativa son pertinentes para pensar la práctica docente, ¿sí? Cuáles son los puntos de encuentro entre una práctica y otra, porque tienen lógicas diferentes, pero bueno, qué de esa práctica investigativa, qué de esa investigación educativa nos sirve a nosotros para el campo de la práctica. Eso por un lado, y lo van a encontrar magistralmente desarrollada por la autora. Y después atender a la pregunta que hace Anna Sopi, que a mí me parece interesante para hilvanar estas clases que vienen a continuación, acerca de para qué sirve la investigación educativa a los docentes, para qué sirve la investigación educativa a nuestras prácticas pedagógicas y la posibilidad de un posicionamiento crítico, un posicionamiento, como diría nuestra amiga Davini, ¿sí? La posibilidad de la conformación y la institucionalización de una tradición crítica, hermenéutica crítica o crítica reflexiva que permita cotidianizar, ¿sí?, la práctica en estas claves de análisis.
Y ahora viene un segundo momento, ¿no? Donde vamos a presentar, o por lo menos una invitación a pensar, bueno, cuáles son o cuáles van a ser las herramientas, en un principio metodológicas, pero que también, ahora van a ver que también son teóricas, qué herramientas metodológicas podemos proponer para el encuentro entre esta práctica de la investigación y esta práctica docente. O para generar fundamentalmente en esta primera práctica estos procesos de descotidianización, de desnaturalización que decía hace un rato. Uno de ellos, una herramienta que para nosotros es fundamental para la investigación educativa, sobre todo aquellas vinculadas a los enfoques no solamente cualitativos, sino específicamente etnográficos, pero que es fundamental para la práctica docente, poder construir esta práctica compleja, es la observación, ¿sí? Y en ese sentido, para nosotros la observación tiene una diferencia sustancial con el mirar. Mira el mundo desde un punto de vista particular, ¿sí? Desde ahí interpreta, decodifica, se horroriza, se sensibiliza, se maravilla con el mundo desde ese lugar, ¿no? Que tiene que ver con el anclaje histórico, social, cultural en el cual del cual partimos, en el cual nos hemos desarrollado y sobre todo hemos compartido estos procesos de escolarización que decíamos en la clase 2. Entonces, en un primer momento el mirar es esto, es la comprensión del mundo, es la idea de que entendemos, intervenimos y operamos en el mundo a partir de esas miradas, ¿sí? Que no es una mirada ingenua, que tiene que ver con este lugar desde donde tenemos la posibilidad de mirar, ¿sí? Y por supuesto, toda mirada tiene la posibilidad de mirar ciertas cosas, ¿no? El lugar del enfoque siempre va a determinar que podamos acceder a mirar ciertas cosas y otras van a estar negadas o ocultas en un principio. Ahora, en el caso de la investigación, lo que nosotros le vamos a proponer es la invitación a observar la realidad educativa, a observar la dinámica institucional. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia? En este contexto de la clase, en este contexto de precisiones teóricas y metodológicas, el observar es distinto a la mirada, porque en la observación yo estoy partiendo en principio de ciertos cuestionamientos, de ciertas preguntas que me hago para mirar. Ya no miro desde un lugar ingenuo, ¿sí? La observación parte de la conciencia que toma ese sujeto que observa, de que está observando y de que está mirando con una intencionalidad específica, que puede venir de ciertas preguntas que tenga, de ciertas preocupaciones, de una hipótesis que se planteó en un momento y observa esa realidad, ya no desde la ingenuidad, ya no desde el sentido común y obviamente con justamente esa intención de ver qué sucede con eso que está observando. Y lo va a mirar también a través de lentes que proporciona la teoría, ¿sí? Y obviamente que esta teoría va a proporcionar un lente que va a poder focalizar y mirar ciertos aspectos de la realidad y va a impedir la observación de otros, ¿sí? En este sentido, ahí nosotros le vamos a compartir también en el aula un video de una epistemóloga que a mí me parece una charla TED que me parece muy didáctica, diría, en este aspecto, acerca de cómo la mirada tiene muy poco de biológico y tiene mucho
de lo cultural y lo social en la construcción de una mirada, ¿sí? Ahí van a ver que la autora habla de cómo los esquimales identifican 16 tonos de blanco. Y para nosotros el blanco es blanco y a lo sumo un poquito menos que blanco, ¿sí? A lo sumo. En cambio, de acuerdo a el contexto y el medio ambiente donde se desenvuelven los esquimales, el ojo, ¿sí? En términos fisiológicos, desarrolla ciertas especificaciones o cierta especificidad que tiene que ver con este contexto no solo medioambiental, sino también cultural y social en el cual se desenvuelve. Y eso para cualquier cultura. Y eso, obviamente, para los docentes es fundamental detenernos en esta cuestión de la observación. ¿Por qué? Porque hemos construido una forma de mirar las instituciones educativas y lo que sucede ahí adentro a partir de nuestro proceso de escolarización, es decir, a partir de nuestras biografías, que han construido ciertos filtros y cierta manera de posicionarnos en el campo para mirar esa realidad educativa. Y eso hay que tenerlo presente a la hora de observar. Entonces, necesariamente necesitamos este proceso de descotidianización y desnaturalización de esa mirada, ¿sí? Entonces, observo con una intencionalidad y trato de hacer explícito ese lugar de la mirada, ¿sí? Ese lugar del etnógrafo que decíamos en algún momento, de el lugar de enunciación, el lugar de donde estoy mirando, incluso en términos de, si yo lo pongo en términos técnicos, de tomar una fotografía o filmar, ¿sí? Hay un lugar de enfoque que permite ciertas cuestiones e impide que se muestren otras, ¿sí? Entonces, cuando yo observo algo, no estoy mirando la totalidad, ¿sí? Y siempre hay un recorte y una intencionalidad en poner la mirada en un lugar y no en otro. Eso es fundamental, que podamos ir pensando cuando miramos, ¿sí? Eso por un lado. Entonces tenemos la herramienta de la observación que nos va a proporcionar un ejercicio metodológico donde eso que puede ser un mundo con poco sentido o con mucho sentido en la escuela, empiece a mostrarnos o empecemos a mirar las relaciones que se establecen entre los actores, la dinámica, esta cotidianidad que se va construyendo específicamente en cada institución y que en todo caso uno puede encontrar las cosas parecidas entre una institución y otra. Las regularidades, perdón, ahí era. Entonces ese por un lado, tenemos la observación, ¿sí? Donde incluso hay una forma de registrar, hay una forma de analizar eso que registro siempre en función de las preguntas que me formulo, en función de, como diría el texto que también vamos a dejar ahí, de Ceró, Jacquet y Pedrini, acerca de la situación problemática, ¿sí? Cuando algo merece la producción de un conocimiento para intervenir sobre esa realidad. Entonces, la observación es una herramienta metodológica, una técnica fundamental en dos planos, como estamos viendo. Uno que tiene que ver con el análisis ya no ingenuo, intencional, explícito de la realidad educativa, de la dinámica escolar, de la cotidianidad escolar, ¿sí? Miro con una intencionalidad, registro con una intencionalidad y sé que registrar de una forma obtengo cierta información o ciertos datos o cierta comprensión de esa realidad educativa y hay otra realidad o otra comprensión, otro aspecto de esa realidad, perdón, que queda velada,
¿sí? Queda oculta y no necesariamente es toda la totalidad. Eso en un plano. Y en el otro, que tiene relación con el anterior, tiene que ver con la situación áulica, ¿sí? Microanalítica otra vez, acerca de cómo me posiciono frente a los estudiantes. Es decir, cuál es el punto de vista de enunciación de ese estudiante, de ese docente, cuál es el punto de vista del cual los estudiantes están mirando, entendiendo y comprendiendo no solo el contenido de lo que yo estoy dando como docente, sino esa situación áulica, qué sucede en ese aula mientras hay un conocimiento que pretende ser enseñado y un conocimiento que pretende ser aprendido. Ahí la observación otra vez, en esta clave de la práctica investigativa o de la práctica de la investigación es fundamental para poder construir estos procesos reflexivos que decíamos al principio de la clase no son naturales, no vienen con la carga genética de nadie, sino que necesitan ser pensados, construidos y apropiados. Y la otra herramienta que nosotros estamos pensando en términos metodológicos que nos permite aproximarnos a esta práctica tiene que ver con la entrevista, ¿sí? La entrevista, sobre todo más semiestructurada, o la entrevista en profundidad, que también viene del campo de la antropología. Y también esta idea de la entrevista ha sido recobrada en las últimas décadas por toda la perspectiva de la historia oral en el campo de la historiografía, la tercera y cuarta generación de anales, el giro lingüístico, todas esas perspectivas que vienen del campo de la historiografía han aportado a esta idea de la pertinencia de la entrevista y que posibilita y que permite o no esa situación, esa técnica en todo caso. Siempre, como verán, cualquier herramienta metodológica no solamente tiene que ver con el encuadre teórico en el cual uno está partiendo, digo, no es lo mismo pensar una entrevista desde el punto de vista de la antropología, cualquiera de las perspectivas que permitan trabajar la entrevista en profundidad, que si yo estoy pensando en un registro más de la historia oral, del giro lingüístico en el campo de la historia. Sin embargo, la idea es que ustedes puedan ser conscientes de que cualquier decisión metodológica que yo tome tiene que ver con el enfoque teórico del cual estoy partiendo, consciente o inconscientemente, y también obviamente de la perspectiva epistemológica a la cual esa teoría o esos conceptos forman parte. Entonces, en este sentido, la entrevista obviamente va a tener cierta especificidad en el hacer, dependiendo de cuáles son mis preguntas o de cuál es mi pregunta en la investigación, cuál es la hipótesis que tengo, ¿sí? Y sobre todo qué tipo de información, qué tipo de datos pretendo construir con esa entrevista. Acá también tenemos como dos planos, como en el caso de la observación. Un plano que tiene que ver con la entrevista en términos de la obtención de esta comprensión del mundo, ¿no? De esta comprensión de la realidad educativa, es la comprensión de esta dinámica escolar. Entonces ahí puedo proponer una entrevista estructurada, semiestructurada, en profundidad, y ahí voy a tener que tener en cuenta los criterios de selección de las personas a las cuales voy a entrevistar, porque el fulano, la mengana, el sultano, la continuidad de ciertas entrevistas, solo hago una, hago 4, hago la misma en distintos momentos de la vida de esa persona. Ahí está todas las perspectivas teóricas que permiten definir cómo, ¿sí?,
formulo esa entrevista, a quién se la hago y el tiempo que le dedico a la realización de esas entrevistas. Eso por un lado, un plano, digamos, una dimensión, que también esta herramienta que viene tanto de la antropología como de la historia, permiten otra vez profundizar estos procesos de comprensión de esta realidad institucional o educativa y sobre todo la posibilidad de emancipación también, ¿no? Una perspectiva más de investigación-acción también. Y por otro lado, la otra dimensión que la entrevista nos propone cuando la pongo en relación con la práctica docente, que es nuestro gran norte, nuestra brújula en este espacio curricular, tiene que ver con la posibilidad de recuperar la voz de los actores, la voz o las voces de los sujetos, conocer a esos sujetos, ya no conocerlos en un plano meramente afectivo o meramente social. Bueno, a ver, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Dónde están cuáles son tus gustos? No sé, ¿dónde te gusta ir de vacaciones? ¿No? Uno hace preguntas y conoce parte de la vida de ese otro, que incluso podemos conocer así a nuestros alumnos. En cambio, cuando yo estoy pensando la entrevista en esta clave de la práctica, yo puedo pensar en función de una preocupación que yo tengo como docente. Por ejemplo, veo que en el primer año de la secundaria los estudiantes tienen imposibilidad de abstraer el tiempo histórico el cual yo estoy enseñando, no sé, la Edad Media, póngale, o la Edad Antigua, ¿sí? En función de esa pregunta, yo puedo pensar una serie de entrevistas a mis estudiantes en función de la conformación de ese grupo. Puedo entrevistar para comparar con estudiantes que ya cursaron, que están, qué sé yo, en tercero, en quinto año y que fueron mis estudiantes en primer año. Y a partir de esa preocupación, de esas preguntas que yo me formulo de qué pasa con los estudiantes que están con esta dificultad de la abstracción temporal, ¿sí? Yo puedo pensar una serie de entrevistas a los más pequeños, los que están terminando, cómo aprendieron, qué hicieron, qué recuerdan, cuál fue lo más dificultoso, en fin, entrevistar a esos estudiantes con cierta intencionalidad y que las respuestas a esas entrevistas sirvan no solamente para confirmar o refutar o reelaborar esas preguntas que yo tengo, sino que terminan incidiendo directamente en la forma de planificación, en los tiempos que me propongo en esa planificación, las tareas o actividades que puedo reconvertir, reformular o enunciar por primera vez para dar cuenta de esa situación problemática que ocurre en mi aula, diría casi sistemáticamente, en los primeros años de las escuelas públicas de la ciudad de Posada, donde yo trabajo, ¿sí? Y ahí fíjense, y esta es una perspectiva defendida por Ana María Sopi en sus escritos, en su praxis educativa, en su praxis investigativa, acerca de cómo los docentes producimos un conocimiento novedoso acerca de las prácticas pedagógicas. Fíjense que yo ahí, a través de esta práctica investigativa en el aula, puedo producir un conocimiento nuevo, no solamente para reformular y problematizar y reflexionar sobre mi propia práctica, sobre mis propios estudiantes, sobre mi situación escolar, sobre los contenidos que tengo que enseñar y la planificación a la cual me tengo que ceñir en un momento determinado, sino también que es un conocimiento que puede ponerse a disposición de otros docentes que pueden
o pueden permitir la posibilidad de replantear o plantear preguntas novedosas para otros contextos educativos, para otras secuencias didácticas, otras temáticas, pero que el nudo, el problema sigue siendo el mismo. Entonces, fíjense cómo la entrevista no es un a ver qué conozco sobre el otro, ¿sí? Sino que las entrevistas van a partir siempre de esta intencionalidad en la búsqueda de responder preguntas que tengan que ver con mi práctica docente. Finalmente, como para dar un cierre a esta clase, el ejercicio que le vamos a proponer en este contexto tiene que ver con esto, con observar y entrevistar, ¿sí? Y van a ver cómo en el caso de la observación, ante la posibilidad de ir a observar las escuelas, que son de público conocimiento, la idea es que vamos a observar las fotografías, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de observación acerca de qué contiene una fotografía y qué intenta mostrar sobre esa realidad el fotógrafo, y si es un fotógrafo profesional, si es un fotógrafo aficionado, si es un fotógrafo que contrata o que se contrató para cierto evento y para retratar cierta actividad en la escuela. Y la otra dimensión acerca de quién observa, ¿sí? Quién es el observador que mira esa fotografía y que a su vez tiene otro encuentro con esa realidad fotografiada, tanto en términos estéticos, en términos afectivos y también en términos cognitivos, ¿sí? Entonces, la fotografía es una gran herramienta, no solamente para mirarnos mientras observamos, sino tener en cuenta cuando yo digo el recorte de la realidad, a qué hago referencia. Y sobre todo, cómo en la producción de cierto conocimiento yo puedo intervenir desde otras dimensiones que tienen que ver con lo estético y con lo afectivo, y también estoy produciendo conocimiento. Y en el caso de la entrevista, también vamos a partir de una problemática que vamos a plantear. Cada grupo después va a poder realizar una serie de preguntas y vamos a contar con la participación de una docente investigadora de una gran trayectoria, no solamente en Misiones, sino a nivel nacional, y me animaría a decir a nivel internacional, que a su tiempo develaremos el misterio de su nombre, para justamente esas preguntas que formulemos en una especie de taller que vamos a tener en la cursada, podamos acercarnos a esa investigadora a partir de estas preguntas que nos planteamos, ¿sí? Entonces, esta clase está estructurada en función de la investigación, ¿sí? Como un problema y con las características y la lógica especial o específica que tiene la práctica de la investigación, y sobre todo la educación, la investigación educativa, perdón. Y por otro lado, la práctica pedagógica o la práctica docente en diálogo entre una y otra, ¿sí? Tenemos el texto de Elena Chili, tenemos el texto de Ana Sopi, vamos a compartir un texto sobre la fotografía y la observación, vamos a compartir el texto de la situación problemática de Ceró, Jacquet y Pedrini, y en principio nos quedamos con estas dos herramientas más metodológicas de la investigación en términos de la observación y la entrevista, como estas dos herramientas para poder realizar al menos 3 operaciones que en principio nos parecen contribuyen a esta idea de la práctica social compleja. Descotidianizar, desnaturalizar y problematizar, otra vez, 2 dimensiones.
la dimensión institucional, contextual, áulica y la propia práctica, es decir, yo en mi construcción del docente que quiero ser, que puedo ser y que pretendo ser en ese proceso.